Yo quiero compartir la palabra que el Señor puso en mi corazón en este día para cada uno de nosotros. Mientras que le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Esa es siempre la primera responsabilidad como predicadores. Señor, no es lo que yo quiera, pero es lo que el Señor tiene. Porque aunque a veces digo yo, eso es lo que quieres, pero eso es lo que quiere. Y Él sabe, porque Él conoce cada uno de nuestros corazones. Y mientras que le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos en este domingo, último domingo del 2020? El Señor me dio esta frase: no pierdan su impacto, no pierdan su impacto. El Señor, la palabra que es una advertencia. Es una advertencia que el Señor nos da en este domingo. No pierdan su impacto. Cada una de nuestras vidas es una vida llena de impacto y de potencial, de valor para lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Tu vida es una vida de impacto. Y muchos han caído en el engaño de Satanás, que te ha hecho verte insignificativo, que no, no, mi vida no tiene nadie, ni se dan cuenta que existo. Algunos se sienten como que si tu vida, tu existencia no tiene impacto, no tiene valor, pero yo quiero decirte que hoy Dios te quiere decir que tu vida tiene impacto. Y le compartí en esta mañana y les decía, ¿cuántos se ven así significativos que dicen, no, mi vida no, ¿para qué mi vida, yo nomás trabajo, voy a mi casa y no me meto con nadie, mi vida no tiene impacto en esta tierra? Claro que sí tiene impacto, así como, no estoy diciendo que lo son, pero ¿cómo, verdad? ¿Cuántos han estado tratando de dormir en una ocasión y hay una mosca, un mosquito que está allí, y tú te quieres dormir? Y a mí me ha pasado varias veces y no aguanto, no puedo hacer lo que tengo que hacer porque está el mosquito ahí, y está chiquito, y que lo tratas de agarrar y no lo agarras, estando con toallas, mis hijas me dicen, cuidado, vas a quebrar pero un mosquito pareciese insignificante, pero tiene impacto, hace la diferencia. Y nosotros, no es que seamos mosquitos, pero si un mosquito tiene un impacto, ¿cuánto más la vida de un hijo de Dios? ¿Cuánto más la vida de un hijo de Dios? Jesús nos dijo que nuestra vida tendría un impacto tremendo en este mundo. Tu vida, mi vida, como hijos de Dios, tiene un gran impacto para esta tierra. Jesús en Mateo 5:14, Él declaró que la iglesia es la sal y la luz de este mundo. Tú y yo somos la sal de este mundo. Tu vida puede impactar el mundo. Tu vida es valiosa. Tenemos que ver la importancia de cada una de nuestras vidas. Y vamos ahora nomás en este día a concentrarnos en la metáfora de la sal, porque Jesús dijo que nuestra vida era como creyentes, nuestra relación con este mundo. ¿Qué impacto yo tengo en este mundo? Pues Jesús nos dejó muy bien, pues, dos ejemplos, como la sal y como la luz. Ese es el impacto que cada hijo de Dios tiene en el mundo. Y la sal, vamos a ver hoy la sal, la importancia de la sal. La sal era algo muy, muy valioso en el tiempo antiguo, porque no se encontraba tan fácilmente en todo lugar como hoy en día. Nomás aunque estés en una región donde no se produce la sal o no se encontraba naturalmente, se encuentra en la marqueta, ¿verdad? Vas allí y ahí está la sal. Está en todo lugar. Pero en el tiempo antiguo no, era algo muy valioso, porque es algo que se necesita para aún el ser humano para seguir viviendo. No podemos vivir si no consumimos sal también. Nuestro cuerpo necesita esa sal, es muy valiosa
para muchos usos se usaba, para preservar comida, varias cosas que aún, incluso hubo un tiempo que en el tiempo de los soldados romanos, se usaba la sal como el oro. Se les pagaba su salario con sal. Y por eso de hoy en día tenemos la palabra salario, porque se deriva de esa tradición de que al soldado romano se le pagaba con sal. Era su salario por su trabajo. Era tan valiosa la sal. Y tú y yo somos valiosos para este mundo. Tenemos valor, tenemos un impacto que llevar a cabo, una función que Dios ha designado para cada una de nuestras vidas. La presencia de la sal es vital para esta tierra, primeramente porque tiene una función sumamente importante. Y dice en la palabra de Dios en Mateo 5:13, vamos a leer allí, dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y pisoteada por los hombres. Si pierde su sabor, si perdiere su sabor, Jesús está diciendo que la sal da sabor, da sabor. Si se pierde el sabor es porque produce sabor. ¿A cuántos les gusta la comida sin sal? Yo sé que unos ya se acostumbraron porque el doctor les dijo. Se acostumbra el paladar, ¿verdad? Pero al principio, ¡ay, no, eso no tiene sal! No. La sal da sabor a la comida, da sabor y la hace placentera. Cuando nosotros podemos disfrutar la sal, hace la diferencia en nuestra experiencia de cuando estamos comiendo. Entonces, la sal hace la comida aceptable, le da sabor. ¿Y cuál es nuestra? Si nosotros somos la sal, nosotros somos los que tenemos que dar ese sabor a la tierra. Nuestra función es darle el sabor a la tierra, así como la sal. ¿Y quién va a disfrutar la tierra? ¿Quién es el que disfruta la tierra? Es Dios quien disfruta la tierra. Dios de Él es que la tierra y sus habitantes. La tierra y sus habitantes le pertenecen a Dios. Y es Dios que disfruta la tierra y sus habitantes. Tu vida es un deleite para Dios. Tu vida hace la diferencia para Dios. Para Dios tu vida es muy, muy importante. La presencia de nuestras vidas, así como la sal en la comida, hace la diferencia. Nosotros hacemos la diferencia y Dios, no porque yo lo diga, pero porque Dios lo dice. Dios dice que tu vida y mi vida en esta tierra hacen la diferencia. Hay un impacto que nuestras vidas tienen. En una ocasión vemos que cuando no lo vamos a ver, pero Génesis 18, allí en el capítulo 18 encontramos una conversación entre Abraham y Dios. Y Dios le dice que va a visitar las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de su corrupción, de su decadencia, de su inmoralidad. Y le dice, y empieza a tener una conversación Abraham y le dice, empieza a negociar: Señor, si habría 40 justos, Señor, 30, 20, Señor, y llegó hasta 10. Y el Señor le dice, Abraham le dice, si solo hubiera algunos justos, tú la destruirías. Y el Señor le dice, no destruiría esa ciudad. En Génesis 18, 23, allí le dice Abraham a Dios, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás al justo como con el impío? Allí le hizo la pregunta, ¿los vas a tratar igual? Y obviamente le dice que no. El Señor está de acuerdo, no destruiría la tierra. Si hubiese 10 justos, no destruiría esta ciudad.
Dios hizo la diferencia, que si tan solo hubiera justos, Dios no derramaría su ira sobre esa ciudad. Y creo que Dios también, nosotros hacemos la misma diferencia cuando vemos la decadencia en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Tú y yo hacemos la diferencia cuando Dios ve a un justo. Y no creo, aquí no hay solo uno, pero hay miles, creo que, de justos. Tu vida hace la diferencia. ¿Y cómo es que somos justos? ¿Por qué somos justos? La palabra de Dios en Romanos 5:1 nos dice que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra fe en Cristo Jesús que nos hace justos. No es nuestras propias obras que somos perfectos o porque merecemos. No, es nuestra fe en Cristo Jesús, y es lo que nos declara y nos hace justos delante de Dios. Hemos sido justificados por la fe. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Amén, amén, amén. Pensé que iba a ir como un trueno. Amén. Amén, hermanos. Somos justos por nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso somos justos. Y hoy Dios quiere que tú y yo entendamos esta verdad, que hay un impacto, que hay una diferencia que Dios hace por ti y por mí. Cuando Dios marcó esta diferencia tan clara y Él la declaró cuando estaba a punto de sacar al pueblo de Egipto. Dice que trató con Faraón y envió 10 plagas que fueron difíciles y terribles, pero allí el pueblo de Dios dice que el pueblo de Dios no iba a ser afectado por estas 10 plagas. ¡Wow! ¿Y por qué no fue afectado el pueblo de Israel? Y Dios lo dice, ¿por qué no fue afectado? En Éxodo capítulo 11, versículo 7 dice así: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace la diferencia entre egipcios y israelitas. Dios hizo la diferencia simplemente para que supieras que tú haces la diferencia, y porque tú haces la diferencia, Dios va a tratarnos diferente. Tu vida es de impacto, tu vida es valorosa para esta tierra. El segundo impacto que tiene la sal es que la sal restringe la corrupción. Cuando incluso para infecciones, te dice el dentista, enjuágate con sal la boca. ¿Para qué? Parar cualquier infección, y te ayuda y ya sea también cuando en la comida en el tiempo antiguo, cuando no había refrigerador, ¿qué tenían que hacer? Tenían que salar la carne, pescado, lo que sea, para que perdurara. Y no quiere decir que la sal quita la corrupción, pero detiene el proceso de la corrupción. Y es exactamente lo que nuestras vidas justas delante de Dios tienen ese efecto aquí en la tierra. Nuestras vidas restringen la corrupción en esta tierra del mal. Nuestra influencia, nuestra presencia tiene que ser sentida. Tiene que ser sentida en esta tierra. Sabemos que es inevitable porque hay un proceso. La palabra de Dios nos dice que la maldad va a llegar a un clímax. Eventualmente va a llegar a un clímax. Y el clímax de la presencia de la maldad es la total degradación de la humanidad. Totalmente pervertida, alejada, olvidada de Dios. Y el apóstol Pablo nos habla de este clímax, de esta corrupción que llegará
en la manifestación de la persona de un líder o un gobernador mundial que será literalmente empoderado por Satanás mismo. Y este se llama el anticristo. La escritura lo nombra de diferentes formas: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia. Es el clímax que el mundo un día va a experimentar. Cuando la corrupción, la degradación de la humanidad llega a su clímax, es el escenario perfecto para que este hombre, dirigido por Satanás, va a aparecer en el escenario. La aparición del anticristo es inevitable, pero sí hay un proceso que Dios está haciendo y quiere usar tu vida y mi vida antes de que ese tiempo llegue. Nosotros somos parte del proceso que Dios está haciendo. Dios va a demandar la historia no termina con la aparición del anticristo. Ese no es el clímax de la historia de Dios. El clímax de la historia de Dios es cuando Cristo descenderá del cielo una segunda vez y Él vendrá una vez más a esta tierra y Él establecerá su gobierno y Él reinará sobre esta tierra. Ese es el clímax de la historia de Dios. Es la segunda venida de Dios. No estamos esperando la venida del anticristo, estamos esperando la venida de nuestro Dios. Es donde Dios va a venir y va a subyugar y va a traer un fin total a la maldad. Es cuando se cierran los libros de la historia, pero sabemos el final. Cristo venció. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Y Él reinará por la eternidad. Y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Y confesarán que Él es el Señor. Ese es el final. Ese es el final. Oh, gracias, Señor, por el glorioso final. Y por eso tú y yo somos parte de este proceso. Pero hay un proceso que Dios está llevando. Y tú y yo jugamos un papel importante. Porque en esta tierra, hasta que llegue Cristo, mientras que en este momento, hasta que Él llegue, hay algo que está sucediendo. Y de ese momento en adelante, hasta que no aparezca Cristo, tú y yo tenemos un propósito. Nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Dios quiere usar nuestras vidas para hacer la diferencia. Dirás, no, yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer la diferencia? Tu presencia, tu vida santa, justa delante de Dios, hace la diferencia. Si solo fuera por eso, vale la pena vivir una vida santa y justa delante de Dios, solo para traer placer a Él, solo para que Dios se deleite en mí. Vale la pena solo para eso. Pero también hay otro propósito, el de restringir la corrupción, el pecado, la maldad, que no avance con la rapidez que Satanás quisiera que avanzara la maldad. Tú y yo somos el instrumento que Dios está usando. Hay un poder más poderoso que el anticristo, que el Satanás. Ese se llama el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando de el anticristo. ¿Qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? El único que puede detener la manifestación del enemigo es Dios, es el Espíritu Santo que está aquí en esta tierra.
desde el principio vemos que dice la palabra de Dios, se inicia la historia de Dios, que en el principio se movía el Espíritu de Dios sobre las faz de las aguas. El Espíritu de Dios ha estado moviéndose desde el principio y continúa moviéndose en el día de hoy, en los propósitos de Dios para la humanidad. Es la obra del Espíritu Santo que está restringiendo la maldad, que no progrese. Pero ¿dónde es que mora el Espíritu de Dios? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Pues la promesa de Dios dice que ya ahora tú y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Somos nosotros el vaso que Dios está usando para restringir la maldad, para que la maldad no avance hasta que se lleve a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Eres tú, soy yo. Aquí está el Espíritu Santo, ahí está en cada corazón. Y tú, solo eso te puedo decir, que eso es lo que necesitamos y es lo único que necesitamos para ser de impacto, para poder hacer la diferencia en esta tierra. No importa que tanta oscuridad se vea, tú y yo somos la luz del mundo, tú y yo somos la sal de esta tierra. Oh Señor, gracias Señor, porque tenemos tu Espíritu, Señor, que detiene. Cuando dice que cuando se quite el Espíritu, que muchos teólogos creen que es cuando la iglesia es arrebatada y se es quitada de esta tierra. Ya no va a haber nada que restrinja la manifestación de lo que Satanás quiere hacer. Pero mientras que estemos aquí, tú y yo tenemos ese propósito. Hay propósito porque hay muchas almas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. La palabra de Dios nos dice que todos son dolores de parto. Todo lo que vemos, eventos, terremotos, guerras, todo eso son solo dolores. El fin viene hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Este es el propósito. Hay propósito, Señor, que todas almas, que no se quede ninguno sin escuchar el mensaje de salvación. Mientras que haya personas que necesitan escuchar el mensaje, tú y yo vamos a estar aquí siendo la luz, siendo la sal de esta tierra, para restringir la operación, la manifestación del hombre de maldad. Cristo, gracias por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Mientras que tú dirás, me da, quién sabe, que mucha gente se atemoriza cuando hablan de la manifestación del anticristo. Pero yo quiero decirte, tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Y no solo tienes también el Espíritu, pero también tienes autoridad en el nombre de Jesús. Lucas 10, versículo 19 dijo Jesús: os doy potestad de pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la autoridad que cada hijo de Dios tiene en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad de pisotear, de venir en contra de las obras de Satanás. Para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Y tú y yo somos parte de este propósito, de este proceso que Dios quiere. Hay una advertencia vital. La tercera cosa: no pierdas tu impacto. El perder nuestro impacto en esta tierra, porque tú y yo hacemos la diferencia, pero el perder nuestro impacto, las consecuencias son muy, muy, muy difíciles. Si la sal perdiere su sabor, dice. En otras palabras, perdió su propósito
perdió su función, no está haciendo la diferencia. ¿Cómo perdemos el sabor? ¿Cómo perdemos nuestro impacto como iglesia? La palabra de Dios nos da muchos ejemplos a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es cuando la iglesia pierde su sabor, pierde su impacto en esta tierra, cuando empieza a ver y desear los placeres de este mundo y se va tras otros placeres y está entre quiero a Dios, pero también quiero el mundo. Quiere las cosas eternas, pero también quiere las cosas temporales. Hay una división. Y cuando nosotros no somos íntegros, puros, fieles a Dios, eso se llama adulterio espiritual. Adulterio, somos infieles a Dios. Cuando amamos más las cosas del mundo y decimos que amamos a Dios, estamos siendo infieles a Dios. Así nos comparó el profeta Jeremías al pueblo de Israel, y creo que es lo mismo en el día de hoy. Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice Jehová. Así la iglesia puede ser infiel a Dios y perder su sabor. Sí, por eso es una advertencia que Dios nos hace en este día. Santiago 4:4-5 nos los dice de esta forma. Declara que el amar a Dios y amar al mundo es adulterio espiritual. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo se pone celoso cuando andamos tras otros placeres. En otras palabras, aquí la palabra nos dice: la persona que comete adulterio espiritual es aquella que profesa ser cristiana, pero encuentra su verdadero amor y placer en las cosas que el enemigo ofrece. Señor, líbranos. No queremos perder nuestro impacto, no queremos perder el sabor. No queremos, Señor, líbranos, Señor. ¿Cómo podemos? Señor, las consecuencias son muy grandes cuando perdemos nuestro sabor como la sal del mundo. Ayúdanos, Señor. Estamos viviendo tiempos muy, muy críticos. Y nadie te tiene, creo que aquellos que tienen un poco de discernimiento pueden darse cuenta que el mundo está en la balanza. Yo no hablo de una nación, yo hablo del mundo. Y empieza aquí en esta nación, porque esta nación afecta el mundo, el resto del mundo. Y lo que estamos viviendo en unos días, aún estaba leyendo un artículo de una persona judía que no es creyente. Digo, hasta aún las personas no creyentes pueden ver el clímax que está pasando en este mundo, que está a punto el mundo de cambiar para siempre en una dirección no buena. Y cuando veo,
dijo, Señor, pero hay mucho todavía en tu pueblo que no se dan cuenta porque han perdido su sabor. Y esto es algo personal que yo creo. Después de las elecciones, mientras que leía las estadísticas de George Barna sobre cuáles fueron los porcentajes, cómo votó la iglesia, cómo votaron los cristianos en esta elección pasada, y mi corazón se quebrantaba, porque la mitad de la iglesia votó en favor del aborto, en favor de la homosexualidad. La mitad de la iglesia ha perdido su sabor. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo, no quiero refrenar, y no es para, y no estoy aquí pensando a quién voy a ofender, no. Pero mi responsabilidad delante de Dios es declarar la verdad. Es declarar la verdad. No es a quién voy a ofender, pero yo no quiero ofender a Dios. Muchos creyentes han sido engañados y han buscado su razonamiento, el por qué apoyaron o votaron de cierta forma, y razonaron y dan muchas razones, pero todas esas razones son producidas por el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí te puedes quedar atrapado. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, pues porque esto, porque lo otro, el razonamiento humano ahí está atrapado. Pero ese fruto no es el que produce la vida. Nosotros como creyentes no vamos basados en el fruto del conocimiento y el bien y el mal. Nosotros como creyentes estamos y somos guiados por la revelación divina de Dios. No es lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree que es bien, pero que es lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es la revelación divina. Lo entendamos o no lo entendamos, es su palabra, es la revelación de Dios. Oh Señor, perdona, Señor, porque hemos caído en esa confusión, en ese engaño, Señor. Y hoy la iglesia no está teniendo su impacto como debería. No está haciendo la diferencia en este mundo. Las consecuencias son drásticas. Jesús mismo lo dijo. Dijo que la sal, cuando pierde su sabor, no sirve para nada. La sal, cuando ya no hace la diferencia, si no hay diferencia entre el mundo y la iglesia, se ha perdido el impacto. Ya no hay un impacto en la iglesia cuando vivimos igual que el mundo. Ya no hay ese impacto. Dice que no sirve para nada. En otras palabras, hemos perdido nuestra efectividad. La gente ve y dice: ay, yo no quiero ser como cristianos. Oh no, son mis hipócritas. Mira cómo viven, mira cómo esto. No hay un impacto. Se pierde y ya no sirve para nada. Y es exactamente lo que vimos un poquito en estos meses pasados, que el mundo dijo: la iglesia no sirve, la iglesia no es esencial. ¿Para qué? Ay, no, esos cristianos no son esenciales, no sirven para nada. Y es lo que se nos declaró en este tiempo, que la iglesia no está viviendo y haciendo el impacto que deberíamos. La sal también produce sed. Cuando tú comes algo salado, te da sed.
Y esa es nuestra función para este mundo, para aquellos creyentes que nos ven. Nosotros somos la sal, nosotros somos los que tenemos que producir una sed en aquellos que no conocen a Cristo. Ellos tienen que decir: yo quiero de eso, yo quiero ser como esta persona, yo quiero conocer a Dios, yo quiero ver a Dios de esta manera, yo quiero aprender. Es tu vida, es mi vida la que va a hacer y producir esa sed cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, no queremos ser desechados. Dice que será tirada para que los hombres la pisoteen. Rechazada, desechada. Es lo que le pasa a una iglesia apóstata, a la iglesia que abandona su fe. Y ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Es pisoteada. Empiezas a perder la fe. Y esto es cuando la iglesia empieza a perder su fe, se empieza a endurecer el corazón poco a poco. No es de la noche a la mañana. Dice: no, todavía creo en Dios. No, todavía Dios está en mi corazón. No, yo estoy tratando de hacerlo mejor. Puedes razonar y dar excusas, pero poco a poco el corazón se va haciendo un callo y ya no empiezas a sentir el dolor que Dios siente. Ya no te siente duro cuando estás pecando. Al principio sí te molestabas y te sentías mal, pero ahora ya ni siquiera eso. Y eso lleva a la apostasía, al abandono de la fe. Y eso es parte de los preparativos para que el anticristo se manifieste. Cuando la iglesia empieza a abandonar su fe, se va apostasando. Y en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Hablando del anticristo. Es lo que hace cuando tú ves que la iglesia, los cristianos empiezan a abandonar su fe. Es lo que está haciendo. Está el escenario preparándose para la manifestación del anticristo. Pero yo hoy te quiero decir: tú eres la sal del mundo. Tú tienes un impacto para esta tierra. Tu vida hace la diferencia. Tu vida es importante ante los ojos de Dios. Muy importante. Y dirás: ¿cómo lo hago? ¿Cómo puede hacer la diferencia mi vida? Viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos va a ayudar. No es que nosotros somos perfectos y tenemos en nosotros por nuestras propias fuerzas el llevar a cabo todo lo que Dios quiere. No, es el Espíritu de Dios. Yo no puedo, Señor, pero tú puedes a través de mi vida. Es un rendimiento ante Él y tu vida va a ser de impacto. ¿Cómo podemos hacerlo? Si algo te recuerdas de esta predicación, yo te quiero que te acuerdes de eso. Muévete en el espíritu contrario al mundo y tú vas a hacer la diferencia. La palabra de Dios en Romanos 12:21 nos dice: ¿cómo vencemos el mal? Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal, haciendo el bien. Entonces hay dos espíritus opuestos. Si tú ves corrupción en nuestra ciudad, en nuestros gobiernos, si tú ves todo eso, entonces nosotros nos movemos en integridad. Como iglesia vamos a hacerlo íntegro. Lo que te toca, tu reporte de tus taxis, reporta lo que tienes que reportar. Eso es ser íntegro. Nos vamos, aunque nadie lo ve, pero sí lo ve Dios. Nos estamos moviendo en el espíritu que contrario.
Si tú ves perversidad, voy a vivir una vida santa, pura delante de Dios. ¿Qué es lo que ves? Violencia. Entonces camina en paz, amando a tu prójimo como a ti mismo. Nos tenemos que mover en el espíritu contrario, y en esa actitud, en esa forma de vivir, vamos a poder ser el impacto para el cual Dios nos tiene en esta tierra. Créeme, si ya aceptamos a Cristo, Señor, ya nos hubiera llevado a todos al cielo si no hubiera un propósito. Dios sabía que tú y yo íbamos a estar vivos en este tiempo, y que iba a haber esta pandemia, que iban a haber el mundo iba a querer ser transformado. Hay un sistema que quiere controlar. Hay una presión. Pero Dios también sabía que tú puedes, porque tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Cada uno de nosotros podemos, en el nombre de Jesús, llevar a cabo el impacto para el cual Dios nos tiene en esta tierra. Tú eres la sal. Tú eres el que trae deleite a Dios. Tu vida es placentera delante de Dios. Tu vida es la que hace la diferencia, que detiene el mal, el avance de la maldad en esta tierra. Tu vida es importante. Y el Señor nos dice: no pierdas tu impacto. No pierdas, iglesia, tu impacto. Porque todavía hay muchas almas que tienen que venir al conocimiento de Cristo Jesús.